venganza de los electroalces pop. Y para el episodio 8, What If nos lleva por un capítulo bastante divertido y entretenido. No solo nos lleva a otro punto en el tiempo, sino que nos trae un montón de personajes que ya conocemos pero se desenvuelven en un mundo medieval. ¿Shakespeare en el parque? ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas? Y por eso en este video te traemos los 45 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del octavo episodio de What If en su segunda temporada. ¿Qué pasaría si los Avengers se unieran en 1602? Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers del capítulo 8 de la segunda temporada de What If, así que si aún no has visto este episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Comenzamos directo a un cambio radical de escenario porque la música donde aparece el logo es música medieval, cosa que nos sitúa ya en un lugar diferente del tiempo. Este universo es la adaptación de los cómics de 1602, donde vemos a los héroes de Marvel en esta época tratando de salvar al mundo, algo muy parecido a lo que vemos en este episodio. Lo que escuchamos de ser o no ser, esa es la cuestión, es el famoso monólogo de la obra de Hamlet de William Shakespeare. Y lo escuchamos con la voz de un inglés, porque se trata del personaje de Loki que es doblado por el actor Tom Hiddleston. Se revela que es Loki en un teatro de la época representando esta obra frente a espectadores como Thor y que no están muy contentos con ver la presentación. El casco que usa Thor es el mismo que vemos que usa el dios del trueno antes de que sea coronado rey, y lo irónico es que en este capítulo le ocurre lo mismo cuando desaparece Hela. Y podemos ver por la presencia de Peggy Carter que vamos a retomar la historia de la Capitana Carter que fue transportada a esta realidad de 1602. Y es una continuación de la historia de la Capitana Carter de cuando llegó a esta época. Thor y los Avengers ven la obra de teatro tal como en la película de Ragnarok había una obra de teatro también. Parece que Hela es la reina de este universo, tiene el cetro de Loki que lo vimos usar en la primera cinta de los Avengers, pero a diferencia del cetro de live action que contiene la gema del espacio, este cetro contiene la gema del tiempo. Lindo. Y es curioso porque es la segunda realidad donde vemos desde otra perspectiva a la variante de Hela, y en el episodio pasado se exploró más la posibilidad de un cambio con esta antagonista para convertirse así en una heroína blanca y tomando el trono de Asgard. Y aquí como reina, la trama parece indicar que era una reina justa. Wanda Maximoff es una poderosa Scarlet Witch que se refieren a ella como la hechicera. Es como una Wanda Merlin. Esta bruja parece ser más poderosa porque logra con su magia traer a un héroe que logre salvar a esta realidad de la destrucción. Algo que la Scarlet Witch del universo cinematográfico de Marvel sabemos que no tenía el poder de abrir portales a otras dimensiones. Nos explican que la Capitana Carter fue convocada por un mundo que se está muriendo, y The Watcher menciona que no todos los mundos en el multiverso están destinados a sobrevivir. Esto podría tener conexión con la Tambarines Authority. Peggy, al hablar de lo que sucede con Uatu, describe las incursiones. Estos son dos universos que están chocando y están colisionando entre sí. Y en el multiverso de la locura de Doctor Strange es donde se mencionaron las incursiones por primera vez. Mencionan cómo la presencia de alguien de otra realidad puede desestabilizar el mismo universo, y esto es exactamente lo que ocurre aquí. El hecho de que Peggy pueda interactuar con The Watcher es algo que ya habíamos visto que le ocurría a Ultron, esto en el capítulo final de la primera temporada. Hablar de las incursiones y de cómo funcionan las realidades es algo confuso, porque la serie de Loki, que parece ser la parte central de nuestro conocimiento del multiverso, no tiene una temporalidad precisa. Solo debemos de suponer que ya ocurrió y que es ahora el dios del tiempo que permite que más líneas temporales existan, pero esto no quiere decir que estos universos pues todos vayan a seguir existiendo y que no existan las incursiones, porque se trata de un árbol que a veces puede perder sus ramas. Y aunque no negamos que sí existen las incursiones en un multiverso que ya tenemos al dios del tiempo Loki, tal vez existan porque en alguna realidad Kang o sus variantes están ocasionando más caos con las líneas del tiempo. Cuando Peggy investiga las partículas en el microscopio con Tony, él se emociona de la palabra del futuro que no conoce como radioactivo, pero aquí Tony le dice que invente más palabras, y Peggy dice condensador de flujo. Esto es una clara referencia al DeLorean de Volver al Futuro, con lo que sea posible viajar en el tiempo. Y esto nos revela que Peggy Carter veía más que Star Wars los sábados por la noche, sino que también veía Volver al Futuro. ¡Santa ciencia! ¡Oh! Peggy debe de buscar una persona que viajó al pasado antes y que lo alteró todo. Esta es la parte clave porque se trata de quien está ocasionando toda esta incursión. Loki, en su carruaje cuando es asaltado por Steve, habla de que Will escribió una nueva obra que va a interpretar, y justo hablan de William Shakespeare, quien tiene todo el sentido del mundo porque vivió justamente en esta época. Lo mejor es que Steve se convierte en una especie de Rogers Hood, robándole a los ricos como Loki para darle a los pobres. Lo llaman Rogers Hood justamente. Bucky Barnes y Scott Lang están en su grupo. En el caso de Scott Lang, ya está
está acostumbrado a hacer estos trabajos de Robin Hood, porque ha sido un ladrón antes que trata de ayudar a la gente. El look que tiene Rogers Hood se parece mucho al que tiene Steve Rogers en Avengers Infinity War, pero al final se revela que, en efecto, sí es el Steve Rogers que venía del tiempo en el que estuvo luchando contra Thanos en Wakanda. Y de hecho fue el golpe de Thanos con la gema del tiempo lo que hizo que terminara en este lugar. Y volvemos a ver a Happy Hogan, y contando que la última vez que lo vimos fue convertido en un Hulk salvando la Navidad, pues este episodio también se transforma en un monstruo morado. No sabemos si esto significa que esto le puede pasar también al del universo 616. También hay química entre Steve y Peggy en este mundo, como siempre ha pasado en el universo cinematográfico de Marvel. Nos van, qué galán. Y en esta realidad, Tony Stark es un borracho. Esto es algo que ya habíamos visto en los cómics, donde tiene un pasado turbio de abuso del alcohol. En una escena en el fondo podemos ver el martillo de Thor, y detrás de Tony Stark y más adelante tiene una plática entre Thor y Loki sobre qué hizo con el martillo, y este le revela de que no sabe dónde lo dejó. El rey tiene Yellow Jackets espadachines como guardianes en referencia a la primera película de Ant-Man, que atacan al grupo de Rogers comandados por Happy. El Watcher dice que no puede ver los eventos futuros cuando algo se acerca a la extinción, lo que recuerda cómo la Tambarines Authority no podía encontrar a Sylvie cuando se ocultaba en un apocalipsis. Y podemos ver en otro momento a Destroyer, el villano que aparece al final de la primera película de Thor. Peggy hace referencia a que la serie se llama What If y es como un chiste meta que ella sea consciente de esto porque dicen esta frase constantemente. En la torre encerrada en el castillo hay referencia al hombre de la máscara de hierro de la historia clásica, solo que en este caso es Bruce Banner por su conversión a Hulk y es liberado por la Capitana Carter. Y es curioso este momento de la revelación de Hulk porque no vamos a negar que en cierto momento con esto de la silla y el ángulo en el que estaba parecía que iba a ser la revelación de Doctor Doom. Estamos seguros de que todo lo que se habla de este personaje, los creadores de la serie sí lo hicieron con la intención de confundirnos por un momento. Una especie de Leonardo da Vinci es Tony Stark con sus inventos, como el dispositivo para regresar al que invadió esta realidad, pero si vemos que su taller tiene planos de cosas como misiles o alas para volar tipo da Vinci, pues estas habilidades de ingeniero e inventor son una constante de las variantes de Tony Stark. Vemos que el rey Thor tiene una espada de vibranium, y este menciona que es un regalo del rey de Wakanda, seguramente una referencia al rey T'Challa, o será acaso que en esta realidad alguien más es el rey de Wakanda. Y vemos más contexto del Steve Rogers del futuro que estaba peleando en Avengers Infinity War, y vemos cuando pelea contra Thanos en Wakanda, una gran referencia, ya que rasgó la gema del tiempo y por eso acabó ahí en esta realidad de 1602. Y esto hace que tanto la capitana Peggy Carter como Steve Rogers provengan de otro punto en el tiempo, y a pesar del destino complejo de su relación, otra vez se deben de separar para arreglar la realidad. Es como la constante de estos personajes que tengan que separarse y que su relación está destinada al fracaso, algo así como la tormentosa relación de Stephen Strange y su amada. Se siente como que este capítulo nos quiere decir que estos dos, Peggy y Steve, no van a tener un final feliz, aunque mencionan que seguramente en algún universo sí deben de tenerlo. Esto nos recuerda justamente al final de Avengers Endgame. Y volvemos a ver otro momento donde aparece Doctor Strange Supreme, y es curioso porque justo apareció al final de otro de los episodios con Kahori que fue a reclutarla, y parece que está haciendo lo mismo con Peggy Carter. Y esto suena a que los guardianes del multiverso regresarán. Peggy Carter, esta variante, ya fue parte de este equipo antes, pero en esta temporada no sabemos quién más además de Kahori y Peggy formarán parte de este equipo. Y esto nos emociona porque las implicaciones de este episodio podría ser referencia a que estos personajes animados en algún momento podrían ser parte de Avengers Secret Wars. Con esta guerra multiversal no sería extraño que este equipo dejara de ser solo una versión animada y que los viéramos en el live action. Y seguramente para el capítulo final de la temporada es donde veremos la formación de este equipo multiversal y todo lo que esto va a conllevar. Y las voces de doblaje es necesario hablar de ellas, porque trajeron un elenco bastante extenso. Con la participación de tantos personajes de Marvel, se buscaron a sus actores para doblar a las versiones animadas. Ya habíamos visto a Hayley Atwell como la Capitana Carter. Jon Favreau es Happy Hogan, a quien ya vimos en el episodio de la Navidad. Benedict Cumberbatch regresa como Doctor Strange Supreme. Sebastian Stan como Bucky y vemos una vez más a Tom Hiddleston como Loki. ¿Qué pasó aquí? Usan los mismos actores en todo lo que hacen. ¿Qué clase de doblaje es este? Pero vemos por primera vez en la temporada a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, a Mark Ruffalo como Bruce Banner, a Paul Rudd de Scott Lang y a Samuel L. Jackson como Nick Fury. Y estos fueron los 45 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del octavo episodio de la serie de What If, que pasaría si los Avengers se unieran en 1602. De igual manera, si quieres conocer todos los datos y curiosidades del capítulo anterior de Hela encontrando los 10 anillos, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos.
Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop. So say we all.